Buenas noches, alumnos. Ahí veo que se están incorporando poco a poco. Está Boris, Angeli, dos nomás. Esperando que todos se encuentren bien. Vamos a retomar lo que son las clases de lenguaje y comunicación, ya que la semana pasada no hubo. Todos sabemos por qué. Afortunadamente el profesor Jorge ya se encuentra bien, mucho mejor. Así que vamos a seguir en lo nuestro. Hoy vamos a continuar con un contenido que estuvimos viendo la última clase que tuvimos online vía Zoom, que tiene relación con los mundos literarios. Vamos a pasar a compartir la pantalla para que nuevamente nos insertemos en este contenido que es tan importante también para ustedes, que son los mundos o realidades literarias. Vamos a pasar a compartir acá. Esto fue lo último que estuvimos viendo, que fueron los mundos literarios. La clase 7 correspondió a esto, pero vamos a continuar porque nos faltaron. Son 5 mundos literarios y solamente vimos uno. Vimos solamente el relativo al mundo cotidiano o realista. De hecho, acá tengo el recordatorio de lo que hicimos en la clase anterior. Vimos los mundos literarios, al igual que hoy. Revisamos la guía número 7, la relativa a lo que se refiere al comité paritario, que era un texto de propaganda. Luego vimos la definición de lo que son los mundos literarios, las características, los tipos de mundo literario, que son 5, y nos enfocamos netamente en lo que fue el mundo cotidiano o realista. Hasta ahí logramos ver, nada más. Hoy vamos a revisar la guía número 8, que tiene relación con el maretazo. Vamos a ver un breve repaso a lo que se vio en la clase anterior, y nos vamos a enfocar en 2 nuevos mundos: el mundo cotidiano de la ciencia ficción y el mundo onírico o fantástico. Antes que todo, vamos a pasar entonces a revisar lo que es la guía del maretazo, que algo hablamos sobre esa guía en algún momento, porque yo la puse también como una guía en la segunda clase online, la tomé como ejemplo, pero no revisamos todas las preguntas de esta guía. Esta guía tiene como título: Niños no pueden estudiar porque maretazo destruyó su colegio. Dice: el jueves 1 de abril, en todos los colegios estatales del país se iniciaba el año escolar. Sin embargo, un fenómeno de la naturaleza cambió completamente el panorama. En el colegio 8806, República de Francia, los rostros de los niños reflejaban una comprensible desazón. La razón es sencilla. La madrugada del 14 de junio del año pasado, las fuertes olas del mar derribaron la pared posterior de este modesto plantel ubicado en la manzana F del pueblo joven Miramar Bajo. Desde entonces, los alumnos, sus padres y profesores buscaron un ambiente para reanudar las clases y no perder el año. Ante esta emergencia, la comunidad parroquial Virgen de la Puerta, ubicada a 3 cuadras del plantel, prestó sus instalaciones. Sin embargo, la situación de los alumnos no es la más óptima. Es necesario que las autoridades del Estado tomen carta en el asunto por el bienestar de niños y jóvenes estudiantes. Frente a este panorama, el alcalde se comprometió ante los medios de prensa a darle una solución definitiva a la lamentable situación, construyendo un nuevo establecimiento, eso sí, más alejado de las zonas de riesgo del borde costero. 14 de mayo 2004, Diario El Comercio. La pregunta número 1 apuntaba a qué tipo de texto es el que acabamos de leer. ¿Cuál era la alternativa correcta en este caso? Noticia, profe. Noticia. Una noticia. Sin duda alguna, era una noticia, era netamente informativo. Este texto, de hecho, al final del texto aparece ahí Diario El Comercio. 2. ¿En qué estación del año se inició el año escolar según el texto? En otoño, ¿El otoño desde cuándo hasta cuándo va? Esto fue en abril
¿sí? En abril. En abril, ¿en qué periodo del año estamos? ¿En otoño, en invierno? Otoño. Otoño. El otoño abarca desde el 31 de marzo al... No, del del 21 21, de marzo, 21, profe, perdón, hasta el 21 31. de Del junio. 21 de marzo al A junio, al 21 de 21 de junio. junio. 21 de junio. Ya, por lo tanto, está dentro del marco de lo que es el otoño. La alternativa correcta era la C. Luego, en la 3 dice, ¿cuál es el propósito u objetivo del texto? Enseñar cómo hacer una noticia, informar sobre un hecho, convencer sobre los beneficios del mar, o todas las alternativas son correctas. La B. La B, profe, informar La B. sobre el hecho. Informar sobre un hecho, sobre este maretazo que trajo consecuencias muy negativas para una comunidad estudiantil. Alternativa B. Sin duda, la alternativa correcta es esa, la letra B. La 4 dice, ¿por qué los niños reflejaban desazón? ¿Qué significa desazón? ¿Qué querrá decir eso, desazón? Asombro, Desanimado. asombro o desanimado. Va más por ese lado. Triste. Desanimado, triste. Triste. Triste por este hecho. Por lo tanto, ¿por qué los niños reflejaban desazón? Porque se suspendieron las vacaciones, porque serían trasladados de colegio, porque fue destruido el colegio por el mar, o debido a que ya nadie quería asistir por la pandemia. La C, La profe. C, la C. La C, porque fue destruido el colegio por el mar. Por eso, esta desazón, esta tristeza, este desánimo de ellos. 5. ¿Cuál fue el hecho noticioso? Las muertes provocadas por un aluvión, el derrumbe de una pared a causa de la fuerte ola, que fue premiado el director del colegio, o unos niños quemaron instalaciones del colegio. La B. Profe. La B, el derrumbe de una pared. De una pared a causa de las fuertes olas. Muy bien, sí. Muy bien. Eso quiere decir que se está identificando de buena forma la temática central de este texto. ¿Quién se comprometió a dar solución a esta problemática? El alcalde. El alcalde. Esa es una respuesta explícita porque aparece en el último párrafo. Dice, frente a este panorama, el alcalde. Si yo lo busco, lo voy a encontrar. Por lo tanto, es una respuesta que requiere información explícita, que se encuentra en el texto de forma literal. Está ahí, el alcalde. Muy bien. La otra eran conceptos que había que desarrollar cada uno por su cuenta, tenía que buscarlo. Esto no lo realizamos nosotros aquí en conjunto porque nos quita mucho tiempo, pero son palabras de fácil resolución teniendo un diccionario virtual o un diccionario de papel en su casa. Bueno, esa fue la guía número 8 del maretazo. Todas las clases estamos viendo algún tipo o una guía, no necesariamente están en orden cronológico, o sino más bien son las que yo elijo porque considero que son las más importantes. Ahora volvemos a lo que estábamos viendo, que son los mundos literarios. Vamos a hacer un breve repaso de lo que es la definición. La literatura es una actividad artística, eso yo lo he recalcado en muchas ocasiones, donde se crea un mundo a través de la palabra. A través del ingenio, de la creatividad del autor, se crean distintas realidades en lo que son los textos literarios. Estas realidades que se crean se conocen como mundos literarios o mundos posibles, los cuales pueden ser diversos, dependiendo del tiempo y el espacio en que se desarrollan las acciones de los personajes y del nivel de imaginación del autor o de quien lo escribe. Los mundos literarios pueden ser de varios tipos, y en una obra pueden existir más de un mundo literario, pero se considerará como más importante al que predomina en el texto, al que sobresale más, a eso se refiere. Por último, como se trata de mundos creados o ficticios, se pueden reconocer en otras manifestaciones artísticas que de alguna manera han derivado de la literatura, como el cine o las series de televisión. Todas estas series de televisión que tanto nos gustan a nosotros, que se dan a través de Netflix, de Amazon, en fin, están dentro de estos mundos literarios. Hay series que son de ciencia ficción, pertenecen al mundo de la ciencia ficción. Hay otras series que están más enfocadas en lo que es la realidad misma, son del mundo cotidiano, realista. Hay otras series que son más fantásticas, pertenecen al mundo de lo fantástico u onírico, que también se le llama.
Hoy vamos a ver parte de ello. Ahí están los tipos de mundos literarios. En primer lugar, el mundo cotidiano realista, que lo vimos en la clase pasada, que es donde nos da la impresión después de leerlo de que los hechos ocurrieron, cuando en realidad no fue así, no ocurrieron finalmente, sino que el autor toma con un contexto histórico, con una descripción muy similar a la que ocurrió en aquel momento, toma personajes con las mismas vestimentas, las mismas formas de hablar, y da la impresión de que fue un hecho que ocurrió, pero en realidad no fue así, es ficción igualmente. Por eso que se le llama el mundo cotidiano realista, porque nos da esa impresión de realidad, de lo ocurrido. Hoy vamos a pasar a ver dos mundos más. El mundo cotidiano de la ciencia ficción y el mundo onírico o fantástico. Mundo cotidiano de la ciencia ficción, ahí sale la definición. Se trata de una subclasificación de los relatos del mundo cotidiano, voy a correr esto, en que se aborda la narración de un mundo futurista, dominado por la ciencia y la tecnología, pero en el que las formas de vivir y de relacionarse son las mismas del mundo real actual. El siguiente fragmento del cuento Lenny de Isaac Asimov así lo ilustra. A ver, antes de continuar, cuando uno esté frente a un texto donde se hable o se represente un mundo futuro, dominado por la ciencia y la tecnología, inmediatamente quiere decir que estamos frente a un mundo cotidiano de la ciencia ficción. Y ustedes dirán, ¿y por qué se le llama cotidiano si es de ciencia ficción? Se le llama cotidiano porque la forma de relacionarse de los personajes es una forma similar a lo que se da en la vida cotidiana. Solamente que hay una ciencia más avanzada y una tecnología mucho más avanzada. Solamente eso. Cuando usted esté frente a un texto donde se habla mucho de lo que es la robótica, de lo que son los viajes espaciales, de lo que es un mundo dominado quizás por seres de otros mundos, donde los viajes interestelares sean parte del diario vivir entre los seres humanos, va a estar frente a un mundo de la ciencia ficción. Aquí hay un ejemplo de Isaac Asimov, que fue un destacado escritor de textos de ciencia ficción. Y dice algo así, ya es un texto más o menos largo, yo lo voy a leer. El primer cerebro positrónico, LNE, ya estaba terminado. Era el prototipo o modelo y pasaría a integrar la colección de prototipos de la compañía. Cuando lo hubieran probado, fabricarían otros para alquilarlos, nunca venderlos, a empresas mineras. El prototipo LNE estaba terminado, alto, erguido y reluciente. Parecía por fuera como muchos otros robots no especializados. Los técnicos, guiándose por las instrucciones del manual de robótica, debían preguntar ¿cómo estás? La respuesta correspondiente era estoy bien y dispuesto a activar mis funciones. Confío en que tú también estés bien, o alguna otra ligera variante. Ese primer diálogo solo servía para indicar que el robot oía, comprendía una pregunta rutinaria y daba una respuesta rutinaria congruente con lo que uno esperaría de una mentalidad robótica. A partir de ahí era posible pasar a asuntos más complejos, que pondrían a prueba las tres leyes y su interacción con el conocimiento especializado de cada modelo. Así que el técnico preguntó ¿cómo estás? Y de inmediato se sobresaltó ante la voz del prototipo LNE. Era distinta de todas las voces de robot que conocía. Ya había oído muchas. Formaba sílabas semejantes a los tañidos de una celesta de baja modulación. Tan sorprendente era la voz que el técnico solo oyó retrospectivamente. Al cabo de unos segundos, las sílabas que había formado esa voz maravillosa. Da-da-gu, da-da-da-gu. El robot permanecía alto y erguido, pero alzó la mano derecha y se metió un dedo en la boca. El técnico lo miró horrorizado y se echó a correr. Cerró las puertas con llave y desde otra sala hizo una llamada de emergencia a la doctora Susan Calvin. La doctora Susan Calvin era la única robot psicóloga de la compañía y prácticamente de toda la humanidad.
no tuvo que avanzar mucho en sus análisis del prototipo LNE para pedir perentoriamente o rápidamente una transcripción de los planos del cerebro positrónico dibujados por ordenador y las instrucciones que lo habían guiado. Asimov, 2009, Lenin, en cuentos completos. ¿Qué características yo puedo identificar ahí que me dan cuenta de que estoy frente a un mundo de la ciencia ficción? Ahí dice actividad, señale 2 características del mundo cotidiano de la ciencia ficción. ¿Cuáles creen ustedes que podrían ser características de ciencia ficción en todo esto? De que hay un robot. Hay un robot, ya. Sí, esa es una. Y no es cualquier robot, ¿cierto? Es un robot que adquiere características más bien humanas. Se ha llegado como a tal nivel de evolución que fueron capaces de crear, incluso para sorpresa de ellos mismos, un robot que podía relacionarse de una forma más humanizada incluso que los anteriores robots. Entonces ahí, claro, hay una característica de una sociedad donde la creación de robots es una cuestión súper cotidiana. Ahora, ¿qué otra característica yo podría encontrar acá? Podría encontrar una característica cuando se habla, por ejemplo, que hay una robot psicóloga, una cuestión que para nosotros es insospechada en estos momentos, que hay una mujer que se encarga de la psicología de los robots. Eso sí que es futurista, ¿o no? Eso sí que es futurista. Entonces estamos frente a un escenario donde los robots forman parte del diario vivir de la humanidad. Eso en estos momentos dirán algunos que ocurre, pero aquí estamos frente a algo que es más cotidiano, que los robots forman parte del diario vivir, y que incluso llegan a tener habilidades que sorprenden a los propios humanos. Claramente esto es un texto de ciencia ficción. Ahora, muchas veces ha ocurrido que la ciencia ficción supera la realidad, o la realidad supera la ciencia ficción, perdón, así es la frase, y no hemos dado cuenta de que es así. Escritores se han aventurado a hablar de aviones hace 3 siglos atrás, de submarinos, como Julio Verne, y fueron tildados de loco en su momento, y no pasaron ni 2 siglos, y todo lo que ellos habían escrito finalmente se había concretado. Así como también ahora hablamos de viajes espaciales que nos parecen tan lejanos entre distintos universos, y para unas generaciones más adelante va a ser una cuestión del día a día. Ejemplos de películas de ciencia ficción, porque muchos de estos textos de ciencia ficción después son llevados al cine. Star Wars, un clásico de la ciencia ficción. Interestelar, una muy linda película también, que también nos muestra lo que son los viajes en el tiempo. Y La Guerra de los Mundos, una película un poquito más tenebrosa, donde muestra a los extraterrestres como seres realmente malévolos, destructivos para nuestra humanidad. Ahí tenemos 3 ejemplos. Ahora podríamos nombrar el Día de la Independencia, E.T., etcétera. Todas estas películas donde se muestran cuestiones que son bien futuristas o dominadas por la ciencia, por la tecnología, están dentro del mundo de la ciencia ficción, para que quede un poquito más claro. Y que muchas de ellas se llevan a la pantalla grande, como se le llama, o el cine. Ahora pasamos al otro mundo. Este mundo que es onírico o fantástico. ¿Qué quiere decir onírico? ¿Alguien tiene alguna idea sobre lo que significa lo onírico? ¿Han escuchado hablar de ese concepto alguna vez, de esa palabra? ¿No? Onírico. ¿Onírico lo han escuchado? Yo No lo no. sé. ¿No? Ya miren, lo onírico tiene que ver con los sueños. Siempre que escuchen esa palabra tienen que relacionarla con todo lo que significan los sueños. Está directamente relacionado con el mundo del subconsciente. Como definición dice ahí, este mundo literario está asociado al mundo de los sueños, porque en él, al igual como ocurre en los sueños, la realidad conocida es interrumpida por situaciones absurdas e insospechadas.
¿Le ha pasado a ustedes que están soñando algo que parece muy real, pero ocurre un quiebre en ese sueño y ustedes dicen, ah, esto es un sueño? Es como que es demasiado extraordinario. O hay cuestiones que son bien descabelladas a veces que ocurren. Que uno puede estar soñando que está jugando una pichanga de barrio y de repente llegan amigos a jugar y entre medio de esos amigos está, no sé, Alexis Sánchez o Arturo Vidal. Entonces, ocurren cuestiones que a uno lo descolocan. Y cuando eso ocurre, estamos frente a esta realidad creada también en la literatura que se llama como onírico o fantástico. Dice ahí que la realidad conocida es interrumpida por situaciones absurdas e insospechadas, en las que las ideas que tenemos de espacio y tiempo son alteradas. Se altera lo que conocemos nosotros como espacio-tiempo muchas veces, provocando sorpresa e inquietud en quien lee. Eso es importante destacarlo. Cuando uno está leyendo estos textos, el que se sorprende a medida que va leyendo, ¿cierto? Es uno, los personajes siguen su curso como si fuera de lo más natural. Es su mundo. Uno está observando el mundo de otros, el mundo onírico. Uno lo está leyendo, lo está observando, lo está contemplando. Entonces, el que se sorprende al observar toda esta realidad es el lector. Los personajes siguen su vida al interior de este mundo. El mundo onírico fantástico también predominan los relatos de terror, los góticos y los de misterio. También forma mucho parte de este mundo lo que es el terror, lo gótico y todo lo que tiene que ver con misterio. Miren esta es una actividad pequeñita para que alcancemos a hacer ahora. Dice, lea el siguiente fragmento y luego responda a las preguntas respectivas. Este texto se llama Episodio del Enemigo, es un fragmento. Este texto yo lo extraje de los libros que les corresponden a ustedes, y que lamentablemente este año con todo esto de la pandemia eso no se les pudo entregar, pero yo he hecho varias guías en base a eso y por lo mismo no se están perdiendo de mucho en realidad no tenerlo en sus manos. Este es un fragmento nada más. Dice, tantos años huyendo y esperando y ahora el enemigo estaba en mi casa. En verdad que hace tiempo maltraté a un niño, pero usted ya no es aquel niño ni yo aquel insensato. Además, la venganza no es menos vanidosa y ridícula que el perdón. Precisamente porque ya no soy aquel niño, me replicó, tengo que matarlo. No se trata de una venganza, sino de un acto de justicia. Sus argumentos, Borges, son meras estratagemas de su terror para que no lo mate. Usted ya no puede hacer nada. Puedo hacer una cosa, le contesté. ¿Cuál? Me preguntó. Despertarme. Y así lo hice. ¿Entendieron? Sí. Estaba soñando. ¿Se entendió? Sí. ¿Se Sí. fijan? ¿Se fijan? Aquí, ¿qué ocurre en este fragmento pequeñito? Ocurre que hay dos personajes, ¿cierto? Borges y un niño. Y bueno, Borges maltrató a un niño cuando era pequeño y ahora se topa con él frente a frente y ya no es un niño, sino que es un hombre. Y este hombre que fue maltratado busca venganza, busca vengar todo lo que se le hizo. Entonces Borges se vio como entre la espada y la pared y lo único que quería este hombre era matarlo por todos los reproches que tenía frente a él y todo el daño que le había causado. Entonces ahí Borges le dice que tenía un as bajo la manga y ¿cuál era? Le pregunta, que era despertarse. Despertar. Claro, era despertar. Despertar fue la forma de zafar y de salir de ese posible asesinato que se venía venir. ¿Se fijan? Este es un fragmento que corresponde netamente a lo que es un mundo onírico fantástico. Este hombre salvó su vida despertando. Estaba todo esto circunscrito dentro de lo que es un contexto de un sueño. Entonces, ¿a qué mundo literario pertenece el fragmento leído? Lírico. Onírico o Onírico.
o Fantasía. fantástico, claro. Se le puede decir de las dos formas, onírico o fantástico, para que no se confundan por ahí. Sí, Las dos más formas, fácil, fantástico. onírico o fantástico. Mm, Dos, dice, nombre los elementos que distinguen a este mundo. ¿Qué elemento podríamos distinguir acá? Que hay un sueño y que este sueño, por ejemplo, se ve interrumpido por algo que lo quiebra. Lo quiebra cuando él dice voy a despertarme para salir de esto. Bueno, ahí nos damos cuenta de que lo que estamos leyendo no es un mundo cotidiano realista, sino que hay algo más, hay un sueño. Esto se está dando dentro de un sueño, no dentro de una realidad cotidiana o realista, sino que este hombre está soñando todo lo que está ocurriendo ahí y zafa de que lo asesinen despertando. Entonces estamos frente a un mundo de lo onírico fantástico. Películas del mundo onírico. Ahí hay dos películas del mundo onírico fantástico. El Origen, no sé si habrán visto El Origen. Una muy buena película. Yo sí. Muy buena película. Donde ahí la película gira en torno a los sueños. Gira en torno a los sueños. Y tienen que ir cada vez más allá y más profundamente, en otros sueños y en otros sueños, consecutivamente, hasta lograr lo que pretenden. Pero tienen que ir escarbando cada vez más en el subconsciente de las personas. Y ahí se ve como las realidades son totalmente transformadas en este mundo onírico en los cuales ellos están transitando. Muy buena película El Origen, para que la contemplen también. Otra película también muy, muy, muy buena, Más allá de los sueños. También una película muy bonita, que habla de lo que hay más allá de los sueños. Y hoy, como mensaje de despedida, les voy a dejar este mensajito que está acá, que dice que hay un poco más de persistencia, un poco más de esfuerzo, y lo que parecía irremediablemente un fracaso puede convertirse en un éxito glorioso. La próxima clase vamos a abordar otros dos mundos que se encuentran acá, el número 4 y el número 5. El número 4 es el mundo mítico o maravilloso. ¿Qué creen que puede estar dentro del mundo mítico o maravilloso ustedes? ¿Qué texto creen que puede estar dentro de este mundo? Imagínense películas que han visto. A ver, ¿qué películas podrían estar dentro de este mundo? O libros. ¿El Señor de los Anillos pertenecería a este mundo, no? ¿Qué creen? ¿Sí? Sí. Sí. El mundo mítico maravilloso, como para adelantarle un poco a lo que corresponde, es que se refiere a qué? A que en este mundo las leyes son completamente distintas a las leyes en las cuales nos encontramos nosotros relacionándonos como seres humanos, por ejemplo, hoy en día. Donde, por ejemplo, lo sobrenatural es parte de ese mundo, donde los poderes de los personajes sobrenaturales son, y uno los ve y los respeta así porque es su mundo, donde hay hadas, donde hay duendes, donde hay monstruos, donde hay orcos, donde hay sirenas, donde hay dioses, donde hay semidioses, héroes, etcétera. Este es el mundo mítico maravilloso. Y dentro de ese mundo, claramente está El Señor de los Anillos, está Harry Potter, puede estar las Crónicas de Narnia, pueden estar todo esto, estas películas maravillosas que hemos visto últimamente y que nos sorprenden cada día. ¿Los Vengadores pertenecerá a este mundo también o no? ¿Qué creen ustedes? Sí, porque son héroes, pues como el Hombre Son héroes, Araña, exacto. Superman, sí. Todos los Vengadores y todas las películas que son de Marvel y de DC son parte de este mundo. Superman, Batman, la Mujer Maravilla,
Por otro lado de Marvel, donde está Thor, ¿cierto? Donde está, donde están todos estos personajes que le encantan a distintos grupos etarios, en realidad, no solamente a jóvenes, sino que a adultos, y que nos hacen soñar y por un momento vernos inmersos de este mundo, en este mundo tan espectacular, forman parte de lo que es el mundo mítico maravilloso. También acá están los dioses griegos, los dioses egipcios, y todas esas películas como La Momia que uno ve en el cine, también tienen mucho de mítico maravilloso, mucho de mítico maravilloso. Y el mundo de lo real, maravilloso, es otro mundo donde lo real da paso a lo maravilloso, donde lo que estamos observando, lo que estamos leyendo, si bien es algo que nos parece muy cotidiano, llega un momento en que se quiebra y da paso a algo muy maravilloso. Esos dos mundos los vamos a dejar para la próxima clase. A mí me interesa que la próxima clase ya terminemos con los mundos literarios, y luego de esos mundos literarios yo les voy a enviar una guía para evaluar esos mundos literarios, donde tienen que identificar, o posiblemente lo hagamos aquí mismo entre todos, porque me gusta más que se haga acá, porque tengo la posibilidad de interactuar con ustedes. Pero es muy importante que sepan identificar los mundos literarios. En la prueba de seguro que va a haber un texto del mundo mítico maravilloso, como lo ha habido, donde se habla de héroes, de superhéroes, un pequeño texto. Hay textos a veces donde nos hablan del origen de la naturaleza, por ejemplo, para los aztecas, o para los incas, o para los mismos mapuches. Por lo tanto, ahí estamos frente a un mundo mítico maravilloso. Y si nos hablan de algo que es muy cotidiano, estamos frente al mundo cotidiano realista. Lo importante es identificar una característica central en cada uno de ellos para decir, esto pertenece a este mundo, esto pertenece a este otro mundo. A eso vamos a llegar, y es lo que quiero que logremos, y yo creo que ya la próxima clase lo vamos a profundizar más con pequeños textos, y ustedes van a tener que identificar a qué mundo pertenecen, para dejar unos 10 minutitos al final de la clase y hacemos una actividad más o menos concreta y donde participen más también, que es lo que yo estoy esperando. Eso sería como por el día de hoy, bien específico, bien puntual, esperando que lo vayan repasando, que no solamente esperen la clase correspondiente al día viernes, sino que también echen una miradita a los videos anteriores, más que a la guía incluso, los videos anteriores, porque en todos los videos hemos visto los contenidos principales que van a entrar en el examen final. Les deseo una muy linda semana, cuídense mucho, porque todavía tenemos que cuidarnos, todavía esto no ha pasado, y así que sigamos en el mismo camino, porque los quiero a todos fuertes y sanos para el día de la examinación. ¿Ya? Que estén bien, un abrazo a todos. Igual usted, Profe, gracias. gracias. Igual. Hasta luego. Hasta luego.